La historia sin fin es presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Vaya por lápiz y cuaderno, porque aquí comienza la clase magistral del que más sabe. El profesor Cristóbal García Huidobro nos cuenta lo que realmente pasó en La historia sin fin. Solo aquí, en la Metro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro capítulo de La Historia Sin Fin. Soy el profesor Cristóbal García Huidobro y les mando un gran abrazo a todos ustedes que se unen a través de las señales de la radio de Arica Punta Arenas, a través de nuestro podcast de La Historia Sin Fin ahí en Spotify, a través de nuestras señales de streaming en lametrofm.cl y también en La Metro TV, nuestro canal de YouTube, y por cierto, a través también de nuestra señal en el canal 194 de Zapping. Bienvenidos a este programa que también es su programa, el programa de los amantes del pasado. Y hoy día les tengo temazo, porque hoy día vamos a hablar de uno de los sucesos más notables de la Segunda Guerra Mundial. No tiene que ver tanto con batallas, pero sí tiene un elemento simbólico y también ¿cómo decirlo? Donde la venganza, efectivamente, como decía Shakespeare, es un plato que se sirve frío, y 4 años esperando a los franceses a vengarse de los alemanes. Bueno, efectivamente el plato estaba bastante gélido, porque hoy día vamos a hablar de la liberación de París ocurrida en agosto de 1944, y que, bueno, quizá no es tan espectacular la liberación. Hay unos elementos que les quiero contar, unos datos que probablemente quizás ustedes no conocen, pero además lo que vino después, eso es también interesante. Así que prepárense, porque hoy día vamos a hablar sobre la liberación de París, ocurrida en agosto de 1944, acá en La Historia Sin Fin. A ver, primero, probablemente ustedes lo saben, lo han visto, lo han estudiado por ahí, por allá. Hicimos un capítulo, de hecho. Entre mayo y junio de 1940, Francia va a caer en manos de la Wehrmacht, ¿no? Los alemanes van a controlar Francia en una operación relámpago, metiéndose por las Ardenas sin que nadie los pudiera detener, y eventualmente la Fuerza Expedicionaria Británica y también el ejército francés quedó totalmente anulado junto con el ejército belga, y finalmente esto va a llevar al rescate en Dunkerque, ¿no? En 1940. Pero por otro lado, a partir por lo menos del 14 de junio de 1940, las tropas alemanas ya habían entrado en París, la capital francesa, algo que no habían logrado en 1914, pero sí lo habían logrado durante la guerra franco-prusiana. Ahora, para el 22 de junio Francia ya se había rendido incondicionalmente, y efectivamente el armisticio entre Francia y el Reich alemán determinó una zona de ocupación alemana que era más o menos todo el norte de Francia, la zona de Bretaña y toda la costa atlántica de Francia, mientras que se creó un gobierno títere dominado por los alemanes en la ciudad de Vichy, dirigido por el mariscal Henri Pétain. La ocupación en el fondo modificó la vida cotidiana en la capital francesa indudablemente. Hubo escasez, racionamiento, restricciones a la circulación, indudablemente censura, persecución política y étnica, pero al mismo tiempo Francia, o sea, mejor dicho París, escapó un poquito de la persecución clásica que se dio contra las minorías, en fin, a diferencia de lo que va a ocurrir con el resto de la Francia, incluso la Francia no ocupada. O sea, el gobierno de Henri Pétain, entre antisemita y anticomunista y todo lo que ustedes se pueden imaginar, efectivamente, se dedicó a perseguir a todas las minorías posibles y por había y por haber. Ahora, pese a la represión de los primeros años de la ocupación, surgieron redes clandestinas de la resistencia, ¿no? Lo que uno siempre se imagina de la resistencia francesa, que estaba en el campo, pero también actuaba en las ciudades. Y de hecho, estas organizaciones eran particularmente diversas. Habían algunas que respondían al liderazgo del gobierno francés en el exilio, dirigido por Charles de Gaulle, también conocido como el gobierno de la Francia Libre, y habían otras que estaban vinculadas a movimientos socialistas, los partisanos del Partido Comunista, habían grupos nacionalistas, sindicalistas e incluso cristianos evangélicos y cristianos católicos.
Los integrantes se dedicaban a distribuir propaganda, recopilaban información militar que se la pasaban a los aliados, organizaban rutas de escape, pero también organizaban, atentados contra la autoridad alemana y, bueno, todos esos actos de sabotaje tenían, evidentemente, un perfil bien claro, o sea, hacerle la vida imposible a los alemanes y también, bueno, desconocer a ese gobierno títere que había en Vichy, que se suponía era el gobierno de Francia, pero en realidad solamente era una especie como de, colonia alemana. Ahora, después del desembarco en Normandía, ocurrió el 6 de junio de 1944, durante lo que se llamó la Operación Overlord, esto terminó abriendo un nuevo flanco, ¿no es cierto?, de la guerra. Teníamos el frente oriental, ¿no es cierto?, fundamentalmente sostenido por la Unión Soviética, con ayuda, ¿no es cierto?, de los aliados. Estaba el frente sur, que abarcaba buena parte de África del Norte, pero después se amplió hacia lo que es Italia, ¿no es cierto?, luego de la Operación Husky en 1943, y finalmente vino la apertura de este frente occidental, que era necesario, y por otro lado los rusos estaban ahí presionando para abrir un tercer frente. No les bastó con el frente en el sur, también había que abrir un frente en el occidente, y eso llevó eventualmente a la Operación Overlord. Overlord no es solamente el desembarco en Normandía, es todo lo que implicó en el fondo ese desembarco. La campaña en la costa de Francia va a ser lenta y dolorosa, por decirlo menos. Extremadamente costosa, tanto en material como en personas, ¿ya? Mucho más de lo que pensaban los aliados. De hecho, los aliados consideraban que Alemania estaba mucho más debilitada. Perdón, estaba tomando agüita. que Alemania estaba mucho más debilitada, pero no. Y de hecho, hubo movimientos de tropas desde el frente oriental al frente occidental para tratar de parar el avance de los aliados. Eso, es como hacer un hoyo para tapar otro, ¿no? Pero en el fondo eso ralentizó el avance de los aliados, ¿no?, occidentales en lo que era la costa atlántica de Francia. Ahora, la situación de los alemanes era bastante complicada. Por ejemplo, a finales de julio de 1944, las fuerzas estadounidenses lograron romper el frente a través de una operación llamada Cobra, y desde ese momento las unidades alemanas lo único que hicieron fue empezar a retroceder con rapidez. De hecho, los aliados lograron avanzar hacia Bretaña y ya al Valle del Loire y también el Valle del Sena, ¿ya? Después, entre el 12 y el 21 de agosto, la situación en Alemania de los alemanes era bien complicada. Por ejemplo, estaba la famosa batalla de la Bolsa de Falaz, ¿no? Nuevamente entre el 12 y el 21 de agosto, donde las unidades alemanas quedaron atrapadas, y ahí, bueno, la cantidad de bajas que tuvieron los alemanes, así como también la cantidad de material que fue capturado por parte de los aliados fue inmensa. Y de hecho, la proximidad de los ejércitos aliados, ¿no?, produjo un cambio inmediato en el ambiente en la capital francesa. Las noticias transmitidas por la BBC, que eran agarradas por antenas clandestinas, ¿no?, alimentaban la expectativa de una liberación pronta. No obstante, la liberación de París no era una prioridad por parte del avance aliado. El general Dwight Eisenhower, que era el comandante supremo aliado en Francia, no consideraba que era necesario conquistar París, que no era un objetivo militar importante, sino que lo que importaba era la neutralización e incluso la destrucción de los ejércitos alemanes en suelo francés. En el fondo son objetivos netamente militares. Entrar en París para Eisenhower implicaba riesgos y dificultades que sinceramente no valían la pena. La ciudad tenía millones de habitantes, necesitaba diariamente toneladas de alimentos, sus sistemas de transporte y abastecimiento estaban deteriorados, ¿no?, producto de la guerra, y buena parte de la red ferroviaria francesa había sido destruida por bombardeos aliados durante los años previos a la invasión. Por lo tanto, una batalla prolongada por París podía ralentizar el avance de los ejércitos aliados, permitir que los alemanes se rearmaran y de hecho obligaba también a concentrar fuerzas que podían ser útiles para el avance aliado en un objetivo que era simbólico, más no militar. Por otro lado, Eisenhower recordaba el combate calle a calle, casa a casa, ventana a ventana que fue Stalingrado, y que pesaba bastante sobre el mando aliado, y pensaron los aliados que los alemanes iban a defender París de la misma forma. Ahora,
todos somos generales después de la guerra. Yo diría que París es una ciudad considerablemente más grande que Stalingrado, ¿no? Y que parapetarse en Stalingrado era mucho más sencillo que en París, pero bueno, ya, eso es otra discusión. Ahora, eventualmente, otro de los motivos por los cuales los aliados no querían entrar en París es porque se sabía a ciencia cierta, que Hitler había dado órdenes, ¿ya? Había dado órdenes de impedir que la ciudad cayera intacta en manos enemigas. ¿Qué significaba eso? Vaya a saber. Pero eso podía ir desde que se hubiesen instalado bombas en distintos edificios y símbolos importantes dentro de la ciudad y que los alemanes los detonaran conforme se iban de la ciudad, o derechamente que Hitler ordenara bombardear la ciudad de París habiendo evacuado a su población, a sus soldados. Bueno, habían tantas posibilidades que el mando aliado no se atrevía, ¿ya? Sin embargo, durante la segunda quincena de agosto, los alemanes empezaron a retirarse de París. Autoridades civiles, funcionarios de Vichy, colaboradores del Reich alemán, ¿no es cierto?, todos ellos franceses por lo demás, abandonaron la ciudad o intentaron ponerse a salvo, y simultáneamente las fuerzas de ocupación empezaron a preparar la evacuación de archivos, equipos, prisioneros. ¿Qué significa esto? Que los alemanes estaban abandonando París porque sabían que no la podían defender. Por eso, el 15 de agosto de 1944 partió desde Pantin el último gran convoy de deportados políticos y raciales, ¿no? Rumbo a Alemania. Más de 2.000 hombres, mujeres y niños fueron trasladados a los campos de Buchenwald, de Ravensbrück, y entre los deportados se encontraban muchos miembros de las fuerzas de resistencia, presos políticos, soldados aliados, ¿no? Que aquí se estaban rompiendo todas las convenciones de guerra. Y ese mismo día comenzaron una oleada de huelgas, los trabajadores del metro, policías, gendarmes, todos abandonaron sus funciones. ¿Qué va a significar esto? El 18 de agosto París se encontraba en medio de una huelga general, como nunca antes visto en la historia de París del siglo XX, ¿ya? La movilización tenía un carácter político y militar. Ahora, indudablemente el 16 de agosto, 35 jóvenes integrantes de la Fuerza de la Francia Libre fueron conducidos mediante una traición a una supuesta reunión clandestina en el Bois de Boulogne, el bosque de Boloña, ¿no es cierto?, en las afueras de París, y allí fueron ejecutados por los alemanes, ¿ya? Porque estaban buscando así qué células estaban activas dentro de la ciudad de París. En el fondo los alemanes no se han retirado de París, se están empezando a retirar, pero por lo tanto quieren mantener el control total de la ciudad y que la población francesa se votara a huelga, perdón, la población parisina se votara a huelga, era un tema que los alemanes no podían controlar o por lo menos no era parte de sus preocupaciones, ¿ya? Pero sí lo que les preocupaba era, en el fondo, la cantidad de militares o de fuerzas de la resistencia que estuvieran ahí involucradas en sabotaje, en cualquier cosa que pudiera incluso impedir que los alemanes abandonaran París. Ahora, el temor de que los alemanes destruyeran los principales monumentos, puentes y servicios de París era real porque estaban las órdenes. De hecho, se le habían dado órdenes al comandante de las fuerzas de ocupación en París, que se llama Dietrich von Clötlitz, que una vez que se estuvieran yendo las últimas fuerzas alemanas, se detonaran buena parte de los puentes, monumentos, edificios históricos, en el fondo, tierra quemada. Arrasar París si era necesario. En esas conversaciones participaron también representantes diplomáticos, ¿no?, que se estaban preguntando, no en las conversaciones con Hitler, las conversaciones del alto mando aliado, de si era posible en el fondo tomar París o no. Estaba Pierre Taittinger, que era el presidente del Consejo Municipal, que se reunió con el gobernador militar, ¿no es cierto?, von Clötlitz, para preguntarle si existía alguna posibilidad de que no cumpliera sus órdenes. Y de eso ya les voy a hablar. Mientras tanto, en el alto mando aliado habían personas como Raúl Nördling, que era el cónsul sueco, en el fondo, en París, que también tuvo sus reuniones con el comandante sin obtener ni un sí ni un no. Nördling va a ser fundamental como intermediario entre las autoridades alemanas y la resistencia, ¿ya? Porque los alemanes sabían que iban de salida, ¿ya? Y de hecho, Clötlitz manifestó su intención de cumplir sus deberes militares y retrasar el avance aliado, pero al mismo tiempo que hacía eso,
y le hablaba a sus mandos, ¿no es cierto?, de que iba a mantener la posición, conversaba con la gente de la resistencia para ver si era posible hacer una retirada lo más ordenada posible y que costara la menor cantidad de vidas. El 19 de agosto, al día siguiente del inicio de la huelga general en París, estalla la insurrección. Hubo columnas alemanas que se retiraban hacia el este, cuando las fuerzas francesas empiezan a picanear, ¿no es cierto?, los afueras de París. Llamaron a la población a levantarse. En el fondo hubo dirigentes comunistas, habían, como Henri Rol-Tanguy, que llamaron nuevamente a la lucha armada contra los alemanes. Se llenó de propaganda de la resistencia en la ciudad de París para tratar de aleonar a la población para ver si podían salir a las calles a pelear contra los alemanes. Y de hecho, justo cuando ocurre esto, se toma la decisión aliada de avanzar sobre París. El levantamiento alteró los planes del alto mando aliado porque pensaban que París era una ciudad total y completamente controlada por los alemanes y se dieron cuenta que no. De Gaulle advirtió que París corría el riesgo de sufrir una tragedia comparable a la del gueto de Varsovia, que eso es otro capítulo de la historia sin fin que voy a hacer más adelante, y que los polacos, los luchadores, los soldados polacos de la resistencia, ¿no es cierto?, combatían desde comienzos de agosto sin recibir ayuda del Ejército Rojo. No olvidemos que buena parte de la resistencia republicana polaca se dejó morir, en el fondo, por parte del Ejército Rojo, que ellos ablandaran a los alemanes y después ellos se lanzaron sobre los alemanes. Mientras tanto, el ejército polaco, lo que quedaba de las fuerzas de resistencia polacas que estaban en la clandestinidad, le rogaban a los soviéticos que les pasaran armas y material, que lucharan junto con ellos, pero los soviéticos decidieron sacrificar a los polacos para después avanzar ellos sobre Varsovia. Ahora, la marcha hacia París no fue sencilla. Eisenhower decidió mandar la segunda división blindada acompañada de la cuarta división de infantería estadounidense, pero evidentemente no fue fácil. Las carreteras estaban destruidas, saturadas de vehículos también, de refugiados, de unidades militares, habían restos del ejército alemán que ofrecían resistencia, y de hecho entre el 23 y el 24 de agosto la situación estaba bien compleja, pero finalmente los aliados lograron empujar el frente y abrir un boquete que los conducía a París. Pero no fue sino hasta la mañana del 25 de agosto de 1944 que se logró entrar en París. La vanguardia francesa había logrado meterse al interior de París. Eran fuerzas de la Francia Libre, fundamentalmente conocidas como la 9, se llamaban así porque era la 9ª compañía del ejército de la Francia Libre, ¿no? Habían combatido contra las fuerzas de Franco, de hecho, durante la Guerra Civil Española, y después de la derrota republicana muchos se habían exiliado en Francia y se habían retornado a Francia y posteriormente se habían unido a las fuerzas de la Francia Libre. Entre ellos también habían ex soldados del ejército republicano español que también habían peleado contra Franco y que pasaron a formar parte también de esta compañía, ¿no? La 9ª, la 9. Buena parte de la vanguardia francesa logró llegar al Hotel de Ville. El Hotel de Ville es la municipalidad de París, en el fondo, y atacó distintos centros de resistencia, de resistencia alemana. Finalmente, el gobernador militar de París, Dietrich von Clötlitz, decidió simplemente rendirse, pero va a pasar unas horas antes que Clötlitz lo haga. Ya les voy a explicar por qué. ¿Ya? Bueno, primero, ya el grueso de las fuerzas aliadas lograron llegar a las afueras de París el 25 de agosto, ¿no? Y de hecho, la segunda división blindada logró entrar en París en las primeras horas de la mañana del 25 de agosto. Un poco más tarde, ya cercano a las 11 de la mañana, entró la cuarta división de infantería, a las que había mandado efectivamente Eisenhower. Y de hecho, si bien los alemanes seguían peleando, von Clötlitz ya había tomado la decisión en la madrugada o en la noche del 24 de rendirse. Y aquí viene una historia notable.
Hitler había elegido a von Clausewitz porque lo consideraba un oficial capaz y también como un soldado alemán que en momentos extraordinarios era capaz de tomar decisiones extremas, ¿ya? En campañas anteriores, von Clausewitz había participado en operaciones que provocaron destrucción importante, por lo que el mando alemán esperaba que actuara sin contemplaciones sobre la población y sobre la ciudad de París. El gobernador había recibido órdenes de Hitler de defender la ciudad, de destruir sus puentes, de los edificios estratégicos, monumentos, de todo. O sea, conviértame a París en un polvorín. Y de hecho, von Clausewitz, que era un hombre de profunda sensibilidad artística, que ya había estado en París varias veces antes de la guerra, vacacionando junto con su familia, que consideraba que París era una de las grandes capitales mundiales, había decidido efectivamente no cumplir con las órdenes de Hitler. Por varios motivos. Uno, primero, porque él ya había asumido que había perdido el control de la capital, entonces resistir no tenía ningún sentido porque se iban a morir todos sus soldados y iba a generar una masacre de soldados franceses también, o de los aliados. No tenía ningún motivo convertir a Francia en un baño, a París en un baño de sangre. En segundo lugar, von Clausewitz amaba a París, se había enamorado de la ciudad. Y finalmente, von Clausewitz, que estaba en el Hotel Meurice, ¿no es cierto?, decide rendirse. Y déjenme contarles una historia sobre esto. Se rinde sin pelear, las fuerzas alemanas capitulan en Francia, pero se sabía que von Clausewitz tenía órdenes de destruir París y él voluntariamente decidió no cumplir con esas órdenes. No les voy a contar qué pasó con él después de la guerra necesariamente, o sea, lo tomaron prisionero, en fin, estuvo un tiempo en cárcel, pero finalmente después de terminada la guerra lo liberan. Y von Clausewitz, que había vivido 3 años en Hotel Meurice, cada vez que volvía a París tenía una habitación absoluta y completamente gratuita, de las mejores habitaciones del hotel, donde lo recibían con los mejores platos del restaurante, por haber perdonado a París. Von Clausewitz muere siendo un huésped, no muere en París, pero sí muere siendo considerado uno de las personas, no un héroe en el sentido estricto, pero sí un hombre que decidió, contra las órdenes de su mando y por considerarlas injustas y una aberración contra la cultura occidental, dejar a París tranquilo, no cumplir con las órdenes de Hitler de destruirlo. Y así fue como von Clausewitz siempre encontró una habitación y una mesa disponible para él totalmente gratuita en el Hotel Meurice en París. Aproximadamente a las 3:30 de la tarde, el gobernador militar ya había capitulado, y de ahí viene algo bien notable, porque si bien las fuerzas alemanas ya habían capitulado, Charles de Gaulle entró el 25 de agosto también a París, pero en vez de ir a la sede de gobierno, etc., se fue directo al Ministerio de Guerra, en la Rue Saint-Domingue. Y esto tiene una razón de ser. Cuando de Gaulle, antes de instalar el gobierno de la Francia Libre en Londres, era miembro del gobierno francés. De hecho, era el ministro de Guerra. Y se va a la Rue Saint-Domingue porque ahí estaba el Ministerio de Guerra, dando la impresión de que la continuidad del gobierno en el exilio seguía y él volvía a asumir como ministro de Guerra. El Estado francés volvía a resurgir de las cenizas. Y para el 26 de agosto de 1946, repitiendo un poco esa imagen, ¿no?, de los alemanes pasando por el lado del Arco del Triunfo durante la ocupación en junio del 40, las fuerzas aliadas hicieron un desfile relativamente similar por les Champs-Élysées, precisamente conmemorando ese fatídico día de junio del 40, pero al mismo tiempo celebrando la liberación de París. Ustedes pueden ver las filmaciones que existen de Gaulle pasando en jeep, ¿no es cierto?, frente a la población que estaba exultante, ¿ya? Pero días terribles venían por delante también, ¿eh? Ojo, no todo fue jauja. La ciudad estaba liberada, la guerra no había terminado, siguieron los combates en otras regiones de Francia, pero aquí viene la vuelta de mano, la venganza, ese plato frío, ¿no? Porque si bien los aliados trataron de mantener el control de París, hubo turbas que se dedicaron a perseguir a los colaboracionistas del régimen alemán. Y más importante aún, aquí hubo mucha violencia de género, porque hubo muchas mujeres que fueron sometidas a vejaciones por haber sido parejas, esposas, pololas, si ustedes quieren, o haber tenido en fondo relaciones con los alemanes.
y lo que hacían era pintarlas con pintura, las rapaban, las humillaban, les tiraban estiércol en las calles por ser colaboracionistas. A los hombres no les hicieron nada, pero a las mujeres sí, cosa que me parece particularmente terrible. Y efectivamente París se estaba cobrando de alguna manera ese colaboracionismo de parte de su población con el régimen alemán. Por cierto que hubo linchamientos, hubo incendios, en fin. Y no solo eso, la vida en París no recuperó el paso, ¿no es cierto?, alegre y opulento que tenía antes de la Segunda Guerra Mundial. Pasaron bastantes meses hasta que se restablecieron las cadenas de suministro en la ciudad. Pero bueno, en el fondo, por lo menos París volvió a ser una ciudad libre del yugo alemán y los días del Reich estaban contados. De hecho, menos de 8 meses después, Alemania se rendiría incondicionalmente en mayo de 1945. Pero París volvía a respirar libertad. Y con eso nos vamos. Hemos terminado nuestro capítulo de La Historia Sin Fin, pero no sin antes hablar de nuestros auspiciadores, la gente de Carlos Herrera, porque ustedes saben, hablar de acero en Chile es hablar de Carlos Herrera. Por más de 75 años han estado presentes en las grandes obras que levantan a nuestro país, entregándonos soluciones sólidas, seguras y confiables a la industria de la construcción, la salmonicultura y también a cada hogar que busca calidad y protección. Su nombre es sinónimo de confianza, de experiencia y un compromiso inquebrantable con todos y cada uno de sus clientes. Descubran su trayectoria en www.carlosherrera.cl, porque Carlos Herrera es la historia del acero en Chile. Y nos vamos, que tengan una excelente tarde, cuídense mucho y nos vemos en un próximo capítulo de La Historia Sin Fin. Ya eso va a ser el lunes. Así que nos vemos, cuídense mucho y les mando un gran abrazo. Adiós. Este capítulo de La Historia Sin Fin ya es historia. Súmate a la clase del profesor Cristóbal García Huidobro de lunes a viernes en La Historia Sin Fin. Solo aquí, en la Metro. La Historia Sin Fin fue presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.